El miedo, esa sensación helada que paraliza a un pueblo entero. Eso fue lo que sintieron los habitantes de San José de Uré, en Antioquia, la noche del 17 de mayo de 2022. Era una noche oscura. En medio de la selva, las sombras avanzaban, eran sicarios. Hombres entrenados para matar, enviados con un solo propósito: vengar la caída de su líder, y lo harían de la forma más brutal posible. El Clan del Golfo había caído en cólera. Su jefe, el hombre más temido de Colombia, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, había sido capturado y extraditado a Estados Unidos. El mensaje era claro: si el gobierno creía que esto había terminado, estaban equivocados. La guerra apenas comenzaba. Para entender lo que pasó esa noche, tenemos que retroceder. Entender quién era Otoniel y por qué su caída desató esta masacre. En los televisores y radios de Colombia sonaba la noticia. Las autoridades confirman la captura del narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo. Otoniel era más que un narcotraficante, era un fantasma, un hombre que se movía entre la selva con una red de protección más grande que la de muchos presidentes. Controlaba rutas de cocaína, tenía miles de hombres armados, infiltraba policías, jueces, políticos. Pero cuando el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, lanzó la Operación Osiris, su reinado llegó a su fin. Después de años de evadir la justicia, fue capturado y enviado a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Para el gobierno, era una victoria. Para el Clan del Golfo, un acto de guerra. Los nuevos líderes del cártel no se quedaron de brazos cruzados. Querían demostrar que seguían al mando, que nadie podía pisotearlos. Así que tomaron una decisión. El 5 de mayo, decretaron un paro armado en varias regiones del país. En los televisores y radios de Colombia se oía la noticia: se recomienda a la población no salir de sus casas. Todas las carreteras están bloqueadas. Pero esto solo era el principio. El verdadero golpe vendría días después en San José de Uré, un pequeño pueblo en Antioquia, un pueblo que despertaría con el peor de los horrores. La noche del 17 de mayo, un grupo de sicarios entró al pueblo. No dispararon al aire, no hicieron advertencias. Llegaron con nombres en una lista y una sola misión: ejecutar a todos aquellos que habían osado colaborar con la policía. Los fueron sacando de sus casas, uno por uno, un disparo en la cabeza. Algunos intentaron correr, pero no llegaron lejos. Cuando el sol salió, el pueblo estaba en silencio. En la plaza principal, 14 cuerpos estaban alineados, cubiertos de sangre, y encima de ellos, un cartel. Solo una frase: la guerra no ha terminado. Las imágenes recorrieron Colombia. La brutalidad del Clan del Golfo no tenía precedentes. La gente dejó de salir a las calles, los comercios cerraron, Antioquia y Córdoba quedaron paralizadas. En los televisores y radios de Colombia sonaba lo siguiente: se ha reforzado la presencia militar en la zona, pero la comunidad sigue aterrorizada. El mensaje era claro: Otoniel había caído, pero su legado seguía vivo. El crimen organizado no desaparece con la captura de un líder, solo cambia de rostro. El crimen organizado es una hidra de 1000 cabezas. Cortas una y aparecen 10 más. Durante décadas, Colombia ha vivido en un ciclo de violencia interminable. Y al final, siempre hay alguien que paga el precio. No son los narcos, no son los políticos, son los inocentes, la gente de a pie, los que tienen que enterrar a sus hijos, los que viven con el miedo de que la próxima bala sea para ellos. San José de Uré fue solo un ejemplo más de lo que el crimen organizado deja a su paso: dolor, muerte, silencio. ¿Sí te impactó esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué otra historia te gustaría escuchar en El Hampa Bruta. Suscríbete y activa la campana para más historias reales del crimen organizado. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia no se repite, pero rima.